Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El propósito de este video es poder hablarte de Sui. Sui es una blockchain, es una red. Su nombre se refiere a agua, a fluido, una palabra japonesa. Y en realidad eso es lo que Sui busca encontrar, que es fluidez y transparencia a la hora de realizar los procesos propios de una blockchain. Sui fue lanzada el 2023. Fue derivada del proyecto Libra de Facebook. Varios desarrolladores de ese proyecto, una vez que ese proyecto se canceló por temas de regulación en Estados Unidos, fundaron una nueva empresa que se llama Mr. Lab. En esa empresa han desarrollado fuerte tecnología. Consecuencia de eso es lo que pasó con Aptos y lo que pasó con Sui. Básicamente el objetivo de Sui no es otro que cumplir con la eterna promesa de la blockchain, que es dar escalabilidad, seguridad, privacidad, realizar transacciones de forma eficiente, rápida, etcétera. Para estos fines, Sui ideó un nuevo lenguaje, que es un lenguaje que se llama Mu, que al final lo que hace es facilitar la programación y otorgar versatilidad y flexibilidad en los procesos para desarrollar nuevas dApps y también para correr distintos contratos inteligentes. Sui también usa un protocolo de consenso totalmente distinto que se llama Mysticeti, el que reduce la velocidad de las transacciones y el uso del CPU de los validadores. Esto permite miles de transacciones por segundo, con una latencia, es decir, un tiempo entre que inicia el proceso y termina bastante menor, menos de un segundo. Este tiempo puede ser disminuido aún más para los objetos propios de su red porque separa los procesos, separa entre las transacciones complejas de las simples, y de esa forma las simples funcionan en paralelo, lo cual corren aún más rápido y congestionan la red. Por lo anterior, al hablar de Sui vamos a hablar de una red totalmente innovadora y muy rupturista, con un desarrollo tecnológico capaz de albergar de forma eficiente todas las dificultades que requiere la Web3. El desarrollo de Sui se basa en encontrar elementos que permiten y faciliten su adopción como en ámbitos tan distintos como incluso en la industria de los videojuegos. Es por eso que ya hay empresas del gaming como NHN, Netmarble o NCSoft que ya trabajan sobre la red Sui. Sui además cuenta con unos enormes inversionistas como son Binance Lab, A16Z, Coinbase Venture, Circle, Franklin Templeton, entre otros. Y además tiene partnership con empresas tan importantes como Red Bull de la Fórmula 1, Red Bull Racing, Peer Network, MoonPay, Ledger, Binance, Coinbase, Gate.io, Crypto.com, entre otros. Mucho se ha hablado de Sui como una especie de Solana killer, como si la guerra de Sui fuera contra Solana. En realidad ni siquiera es una guerra. Sui busca ser la mejor red del mundo después de Bitcoin, y para eso apuesta por desarrollo tecnológico e innovación pensando en el futuro de la Web3. Para analizar sus ventajas y sus puntos débiles vamos a ir ahora al terminal Artemis, que nos permite realizar la comparación entre estas dos redes con diferentes parámetros. En este caso vamos a comparar justamente Sui contra Solana para poder evaluarlo. En primer término vamos a analizar la cantidad de direcciones u usuarios activos de cada red. En este punto vamos a notar una tremenda diferencia entre Solana, que tiene 5 millones de usuarios activos, versus 720.000 que tiene Sui. O sea, Sui está años luz todavía de Solana en cuanto a usuarios activos porque le falta mucha masificación. Respecto a ese punto, entonces es posible entender por qué Sui se enfoca en facilitar su uso y permite crear billeteras, por ejemplo, solo con un código QR, o crear billeteras solo a través de un correo electrónico. Y por eso también su billetera es tan simple, intuitiva y minimalista. Es cosa que ustedes la abran, les voy a dejar el enlace. Y la verdad es realmente nueva y novedosa. Es preciosa la billetera de Sui. En segundo término, vamos acá a Artemis y veamos la cantidad de transacciones diarias de esta red, donde nuevamente vamos a ver que Solana se encuentra muy lejos, con 60 millones de transacciones contra solo 4 millones diarias de Sui. Esto, ustedes pueden decir, es mucho mejor Solana que Sui. Claro, tiene muchísimas más transacciones, pero representa una oportunidad enorme para una red que ya, teniendo esta cantidad menor de transacciones versus Solana, ya es la número 11 del mundo. O sea, acá podemos ver que está lejos de tener tope, tiene muchísimo margen de crecimiento recién para alcanzar a Solana. En tercer punto, veamos acá y vamos a ver el análisis del TVL, que en realidad el TVL denota la confianza de las personas en la red al tener sus recursos bloqueados ahí. El TVL de Solana es cercano a los 8.6 billones versus casi 2 billones de la red Sui. También hay una gran diferencia entre la confianza que la gente tiene en Solana
versus SUI también derivado de la cantidad de usuarios. Vamos a ver otro punto, las fees generadas. Acá las podemos ver, en la cual Solana genera prácticamente 40 veces las comisiones diarias de SUI, obviamente por la cantidad de transacciones diarias. Alcanza los 4.3 millones de dólares diarios en fee versus 100.000 dólares diarios de SUI. En cuanto a la revenue, que son las ganancias de la red, también podemos ver que Solana se distancia desde los 17.900 dólares de SUI hasta alrededor de 2 millones diarios de Solana. Lo que podemos deducir entonces de lo que estamos viendo acá en Artemis es que Solana es una red muchísimo más masiva que SUI, que genera mayores comisiones, que tiene una cantidad inmensa más de transacciones, pero que también alberga una cantidad mucho mayor de protocolos. O sea, en ese sentido, SUI es una red que está partiendo y que ya está en número 11, por lo tanto el potencial de crecimiento que tiene es enorme. Vamos a hablar de otro punto, que es la velocidad de la red. Vamos a CryptoMoose, donde vamos a poder ver la velocidad probada de Solana versus SUI, y podemos ver que es más o menos el doble. La velocidad de SUI son 120.000 transacciones por segundo, aunque la red asegura que son alrededor de 297.000 transacciones por segundo versus solo 65.000 transacciones por segundo de Solana. La verdad que cuando tú haces transacciones se nota la diferencia, es prácticamente instantáneo. Por eso la red de SUI se está usando para videojuegos, y próximamente van a lanzar una consola que les voy a mostrar en otro video. En cuanto al costo, podemos ver que los costos son cercanos a 0.01 dólar por transacción, o sea, 1 centavo por transacción. Ambas redes son muy baratas. Eso es muy bueno de las dos, y por eso también se les compara. Si hacemos un resumen, por ejemplo, podemos decir que SUI es más rápida que Solana, tiene definitivamente mejor tecnología, pero a la vez está mucho menos masificada. Eso le da un enorme potencial y una enorme oportunidad de inversión. Se ha hablado mucho respecto a los desbloqueos de SUI. Vamos a ver el FDV, que es el Full Diluted Value, que representa el valor del token una vez que la totalidad del supply se ha distribuido. Vamos a ver a CryptoRank. Veamos acá que SUI cuenta con un supply de 10 billones y ya ha desbloqueado el 30,1% de sus tokens con un desbloqueo mensual, como se ve acá, de 0.8% del supply, es decir, 80 millones de tokens al mes, unos 360 millones de dólares al mes, lo cual es bastante. Volviendo a ese punto, el FDV es una medida frecuente que se usa para poder comparar monedas, para poder ver cuál es su potencial. Para eso vamos acá a CoinGecko. Como podemos ver acá, vamos a hacer el comparativo entre el valor de SUI versus el valor de Solana una vez que se iguale el FDV. Y podemos ver que el valor de SUI sería de 10.43 dólares si tuviera el FDV de Solana. Eso que puede parecer un valor bastante razonable, es casi el doble del valor que tiene hoy día SUI. A mí me parece bien poco serio, porque a diferencia de SUI, Solana es minteable, es decir, no tiene un supply limitado. Solana se puede emitir más tokens todos los días si quisieran. Por lo tanto, eso distorsiona este tipo de análisis. Respecto al uso, al igual que Solana, SUI es usada para el pago de fees, pero también como staking en diferentes protocolos de la red. No tiene muchos protocolos hoy día SUI, todos tienen amplio potencial, todos los protocolos de la red SUI tienen gran tecnología, y eso hace que muchos de ellos, como son nuevos, no tienen token, lo cual facilita la oportunidad de que si tú bloqueas tu SUI en alguno de estos protocolos, puedes optar el día de mañana a airdrop, un incentivo importante. Del mismo modo, pagan bastante bien por aportar liquidez en protocolos como Cetu o como AlphaFi. Respecto a eso les voy a hablar en otro video, porque la verdad que hay oportunidades muy interesantes dentro del protocolo, dentro del entorno de SUI. Si te gustó este tipo de contenido, por favor dale un like y suscríbete. A nosotros nos sirve mucho, y espero traerte pronto otro nuevo video. Te dejo un abrazo, que estés muy bien, hasta luego.